están? Espero que bien. En esta clase pues les voy a explicar un poco sobre lo que es la línea, porque si recuerdan la tarea que les dejé era que investigaran sobre lo que es el dibujo y los tipos de dibujo, pero para saber qué es el dibujo necesitamos comprender primero qué es la línea. Entonces, ¿qué es una línea? Una línea está compuesta por puntos. ¿Y cuál es el punto? Es cuando hacemos un punto, ¿sí? Entonces, ¿por qué la línea es un punto? Porque si hacemos puntos en una sucesión que vayan en una misma dirección y muy unidos entre sí, entonces esta llega un momento en que se convierte en una línea. Entonces, la línea es un punto en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea es la base para que todo dibujo se pueda realizar, porque si usted quiere realizar, por ejemplo, un corazón, quiere realizar una casita, un árbol, dibujos sencillos, lo que estamos usando para realizar estos dibujos planos es una línea. Miren, líneas. Si ven, hay diferentes tipos de líneas, entonces, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Entonces, la línea va a cambiar según las características que nosotros le demos. Si yo estoy dibujando, por decirlo así, un rostro, le dibujo la naricita, le dibujo los labios y le quiero hacer un bigote, entonces no va a ser lo mismo que yo le hago un bigotillo así, a que le dé más grosor. Entonces va a cambiar según el grosor que le demos nosotros a la línea, o firmeza o delicadeza. O sea, si yo quiero dibujar, por ejemplo, un colibrí, se me olvidó cómo son los colibrí. Dibujamos algo así, son más panzoncitos, creo. Bueno, no sé, un colibrí o un ave. Entonces, las líneas que vamos a utilizar va a depender. Por ejemplo, para el pico tendría que haber sido más delgado, más delicado, para que se pueda apreciar lo que es. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Pero si ustedes ven, hay diferentes tipos de líneas. ¿Cuáles son? Tenemos aquí tipos de líneas, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de línea? Cada línea nos va a representar algo diferente, o nos va a dar a entender a nosotros visualmente algo diferente. Por ejemplo, aquí tenemos que nos transmite calma y reposo. ¿Qué línea me puede a mí transmitir calma y reposo? Entonces vengo yo, me imagino una línea, miren, horizontal, como imaginarme lo que es el horizonte de la playa, imaginarme el final de un camino, etcétera, ¿de acuerdo? Como que aquí están los arbolitos y nos vamos acercando a donde están las montañitas y allá está el sol. ¿Ven? Entonces, esta línea horizontal es el primer tipo de línea que tenemos. Luego tenemos aquí una que dice que me transmite elegancia, firmeza y elevación. ¿Qué tipo de línea me transmite eso? Pues una línea vertical. Miren, elegancia, firmeza está ahí, ¿ve? Y elevación me dice que va hacia arriba. Luego tenemos, entonces esta es vertical, ¿sí? Tenemos aquí, la vamos a ir enumerando, la número 1, 2 y vamos aquí a la 3. La número 3 dice que me transmite inestabilidad, tensión y velocidad. ¿Qué línea me puede transmitir eso? Entonces, ¿qué línea es? Es la línea inclinada o diagonal, ¿sí? Nos transmite inestabilidad, no se sabe si está arriba, si está abajo, hay una tensión, y también nos puede transmitir velocidad. Entonces, diagonal, ¿verdad? Diagonal. Tenemos la siguiente línea, transmite movimiento, voluptuosidad y suavidad. ¿Qué línea me transmite eso?
Entonces tenemos lo que son una línea, miren, ondulada o línea en movimiento. ¿Por qué? Me transmite movimiento. Miren, si yo quiero imaginarme que, ¿cómo es? Que hay un barquito ahí, no lo hice. Que hay un barquito y hay agua, hacemos líneas así, ¿verdad? Porque esta línea me hace creer que hay movimiento. Entonces es la línea en movimiento, ondulada, perdón. Tenemos entonces la siguiente línea que me transmite expansión, unidad y giro. En este caso tenemos lo que es la líneas espiral. Miren, transmite expansión, que se va ampliando, unidad porque también se puede ver como que se va uniendo, y giro, ¿verdad? Tenemos la siguiente que me transmite ruptura, dinamismo y peligro. Es aquella línea que está quebrada, miren, o en forma de zigzag, perdón. Luego tenemos la siguiente línea que me transmite orden. Estas líneas son dos, casi siempre van acompañadas, que son las líneas paralelas. Miren, me transmiten orden. Y por último tenemos lo que es la que me transmite perspectiva, que son las líneas convergentes. ¿Por qué me transmiten perspectiva? Porque son aquellas líneas que se unen en un solo punto. Como por ejemplo aquí, miren, serían estas de aquí. Aquí estábamos dando el ejemplo de la línea horizontal, ¿verdad? Pero estas que vienen acá serían líneas convergentes, porque o se unen en un mismo punto, miren, que apuntan a un mismo, o que se van a expandir. Entonces, una vez que comprendemos que existen diversos tipos de líneas, o sea, no solo estos que les mencioné yo, sino que también hay muchos más, aparte de convergentes, hay divergentes, hay perpendiculares, oblicuas, etcétera. Entonces, cuando yo sé manejar todas estas líneas, voy a poder entender qué es entonces el dibujo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el dibujo? ¿Qué es lo que ustedes tenían que investigar? Entonces, cuando hablamos del dibujo, estamos hablando de una representación gráfica. ¿Por qué gráfica? Porque yo lo voy a dibujar, ¿de acuerdo? Gráfica, lo hacemos con un lápiz, con cualquiera de estos materiales. Y se realiza sobre una superficie, generalmente tiene que ser plana, y se realiza a base, como les dijimos, de líneas y sombras. ¿Esto a qué me va a ayudar a mí? A poder representar cosas reales o mentales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si yo quiero representar o llevar a cabo una mesa, y yo digo, quiero elaborar una mesa, entonces primero voy a hacer el dibujo, o como se le puede decir, el diseño, para ver cómo va a quedar la mesa, ¿de acuerdo? Si yo digo, no, yo quiero una silla que el resplandar tenga forma de corazón, entonces primero hacemos lo que es el dibujo, algo así, no sé. Entonces, para eso me sirve lo que es el dibujo. Ahora bien, el dibujo se dice que es una de las partes más importantes de las artes plásticas, porque me ayuda a representar cada una de ellas. Por ejemplo, una pintura primero debe tener un dibujo antes. Si voy a elaborar algo arquitectónico, también necesito primero elaborar un dibujo. Una escultura, diseño, las camisas que utilizan ustedes, incluso para elaborar este lápiz, este marcador, esta página, alguien primero realizó un dibujo y ese dibujo lo hizo a base de líneas, ¿de acuerdo? Bien, tenemos entonces que el dibujo es el lenguaje universal, porque yo me puedo comunicar a través de lo que es dibujo. Yo pienso y quiero expresar algo, lo puedo hacer a través de dibujo. No necesariamente tenemos que utilizar palabras. Ahora, bueno, hoy en día ya tenemos lo que es el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje verbal. Pero antes, en la antigüedad, lo que utilizaban eran lo que son los dibujos. Por ejemplo, este que les hice aquí, la representación que se encuentra en la cueva de Altamira. Son dibujos prehistóricos donde ellos representaban lo importante que
tenían día a día, ¿verdad? Entonces, para ellos era como un ritual representarlo, la casa en este caso, para así poder recordar de qué manera ellos lo hacían o expresarle a las siguientes generaciones de qué manera ellos lo hacían. O sea, se comunicaban a través de eso y nosotros podemos observar hoy en día que en muchos lugares nosotros sabemos qué pasó en ese tiempo a través de dibujos o jeroglíficos. Bien, entonces, una vez que ya tenemos aquí qué es el dibujo como base fundamental, vamos a ver los tipos de dibujo. Tenemos en este caso el dibujo artístico, que es el que nosotros vamos a ver en clase, ¿verdad? Durante este tiempo, el dibujo artístico es aquel que se basa en la imaginación del hombre para comunicar ideas, pensamientos, emociones, sensaciones y tiene una finalidad estética, o sea, una finalidad de que puedas gustar a lo que es el ojo humano, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de algunos dibujos artísticos realizados por diversas personas, ¿sí? Como ven, son dibujos que representan sentimientos, emociones, ideas, etcétera. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo de dibujo que es el dibujo técnico, que es la representación gráfica de un objeto o de una idea práctica. Es como cuando queremos, o más que todos los ingenieros o los arquitectos realizan este tipo de dibujo porque lleva más lo que son trazos, líneas perfectas, medidas, etcétera. Miren, entonces ya este tipo de dibujo ya no es tan libre como el artístico, sino que este ya tiene paradigmas que debe cumplir. Luego, el dibujo entonces tiene elementos que son la base fundamental para que él pueda hacer. En este caso tenemos que son el punto, la línea, el plano y el volumen. ¿Qué es el punto? Que es el elemento, el punto es el elemento de los signos gráficos, es la unidad más simple. Como les dije, es lo más pequeño que existe para poder realizar un dibujo o una idea. Miren, mínima de comunicación visual, y con ella puedo elaborar muchos diseños que, si ustedes recuerdan, en la clase vimos lo que es la técnica del puntillismo, y si podemos apreciar, está hecho a base de puntos. No hay en sí la línea recta o los tipos de líneas, sino que solo están los puntos. Tenemos aquí ese dibujo que, aunque ustedes no lo crean, también está hecho a base de puntos. Obviamente es un trabajo más definido. Tenemos este. Y luego tenemos el otro elemento que es la línea. Es una sucesión de puntos en una misma dirección sobre una superficie determinada. Miren, aquí hay diversos tipos de líneas. Aquí están las líneas horizontales, verticales, inclinadas. Aquí también. Y aquí están las que se encuentran entre sí. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de dibujos que están hechos a bases de pura línea. Miren, también podemos generar lo que es profundidad a base de líneas. Por ejemplo, estas líneas que son las que yo les explicaba, que son líneas convergentes que van hacia un mismo punto y me hacen creer a mí una sensación de profundidad o perspectiva.